Nadie esperaba que una frase lanzada casi con desgana, como quien no quiere la cosa, fuera a detonar uno de esos terremotos silenciosos que sacuden el fútbol español desde dentro. José Mourinho, el hombre que convirtió la sala de prensa en un ring y la ironía en arma de destrucción masiva, apuntó a Álvaro Arbeloa y muchos se preguntaron por qué. ¿Por qué ahora y por qué con esa frialdad quirúrgica que siempre deja marca? Para entender el bombazo hay que rebobinar la cinta y hacerlo sin prisas, porque esta historia no va solo de una crítica, ni de una frase desafortunada, ni siquiera de una rencilla personal. Va de poder, de memoria, de lealtades interpretadas de formas muy distintas y de una manera muy concreta de entender el fútbol y la vida. Mourinho nunca habla por hablar, incluso cuando parece que está improvisando. Cada palabra suya suele llevar una mochila cargada de contexto, experiencias previas y, sobre todo, mensajes dirigidos a más de un destinatario. Álvaro Arbeloa no es precisamente un personaje menor en el ecosistema del Real Madrid. Canterano, regreso triunfal desde Liverpool, titular en uno de los ciclos más ganadores del club y símbolo de un tipo de futbolista que no suele llenar portadas por regates imposibles, pero sí por fiabilidad, sacrificio y una inteligencia táctica que muchos entrenadores valoran más que el brillo puntual. Durante la etapa de Mourinho en el banquillo blanco, Arbeloa fue uno de sus soldados más fieles, un defensor del técnico en público y en privado, alguien que encajaba perfectamente en ese grupo de jugadores que entendían el fútbol como una mezcla de disciplina, compromiso y jerarquía. Y aquí empieza la paradoja, porque cuando Mourinho años después dice aquello de que Arbeloa no era muy talentoso pero sí muy inteligente, el comentario se interpreta como un ataque directo, casi como una descalificación. Para algunos fue una puñalada inesperada. Para otros, una verdad incómoda expresada sin anestesia. Y para quienes conocen bien al portugués, una declaración mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Mourinho siempre ha tenido una relación peculiar con el concepto de talento. Para él, el talento sin cabeza es como un Ferrari sin volante. Impresionante, ruidoso y caro, pero inútil cuando llega la primera curva. En ese sentido, decir que Arbeloa no era especialmente talentoso no era necesariamente un insulto, sino una descripción desde su particular escala de valores. El problema es que el fútbol moderno, sobre todo en el entorno mediático, ha convertido la palabra talento en una especie de sello sagrado. Si no eres talentoso, parece que no mereces estar en la conversación. Y Mourinho lo sabía. Sabía exactamente dónde estaba pisando. Pero entonces, si no era solo una crítica técnica, ¿por qué ese comentario sonó a ajuste de cuentas? Aquí entra el contexto posterior a la salida de Mourinho del Real Madrid y la evolución de Arbeloa dentro y fuera del club. Tras colgar las botas, Arbeloa no se limitó a desaparecer del mapa o a convertirse en tertuliano ocasional. Se mantuvo muy cerca del club, primero en labores formativas y más tarde como una figura de peso en la cantera, llegando a entrenar al Castilla. Y eso, para alguien como Mourinho, no es un detalle menor. Mourinho siempre ha tenido una relación tensa con las estructuras internas de los clubes. Le gusta mandar, le gusta tener claro quién decide y quién ejecuta, y suele desconfiar de los entornos donde la política interna pesa tanto como el rendimiento deportivo. Ver a antiguos jugadores, especialmente a los que fueron cercanos a él, integrarse en esas estructuras puede generar sentimientos encontrados. No es celos, no es resentimiento puro, es algo más sutil. Es la sensación de que el relato se reescribe sin contar contigo. Además, Arbeloa nunca fue un jugador neutral en el vestuario del Real Madrid. Durante los años más convulsos, cuando el club vivía una guerra abierta entre bandos, filtraciones y luchas de poder, él estuvo claramente posicionado. Defendió a Mourinho cuando hacerlo implicaba enfrentarse a pesos pesados del vestuario y a una parte importante de la opinión pública. Eso le generó enemigos y también le dio un perfil muy marcado. Con el paso del tiempo, y especialmente tras la marcha del técnico portugués, esa narrativa fue cambiando. Mourinho pasó de ser el líder incomprendido a convertirse, para muchos, en el origen de todos los males. Y Arbeloa, desde dentro del club, tuvo que adaptarse a esa nueva realidad. Aquí es donde el comentario de Mourinho adquiere otra dimensión. No habla solo del jugador que fue Arbeloa, sino del símbolo en el que se convirtió después. Es como si Mourinho dijera, sin decirlo explícitamente, que su éxito no se debió a un talento excepcional, sino a saber moverse, entender el juego y aprovechar las oportunidades. Y eso, dicho por alguien como él, suena a advertencia. Suena a recordar quién estaba allí primero y quién ayudó a construir ciertas carreras. Si te estás dando cuenta de que esto va mucho más allá de una frase suelta, ya sabes lo que toca. Dale al botón de suscribirte,
porque estas historias no se cuentan solas y lo que viene después suele ser aún más revelador. El estilo de Mourinho nunca ha sido de la crítica amable. Cuando quiere elogiar, lo hace a su manera, a veces incluso incomodando al elogiado. Y cuando quiere marcar territorio, utiliza el bisturí. No grita, no exagera, no necesita montar un escándalo. Le basta con una frase precisa, colocada en el momento justo y dirigida al público adecuado. En este caso, la frase iba dirigida tanto a Arbeloa como al entorno del Real Madrid, por extensión, al propio fútbol español. No hay que olvidar que Mourinho siempre ha tenido una relación compleja con la prensa española. Durante su etapa en Madrid se sintió atacado, incomprendido, en muchos momentos, traicionado. Cada declaración suya posterior sobre el club lleva implícita esa carga emocional. Cuando habla de antiguos jugadores, rara vez se limita al plano deportivo. Está hablando también de lealtades, de quién estuvo cuando las cosas se pusieron feas y de cómo se comportaron después. Arbeloa, por su parte, nunca respondió con la misma dureza. Su estilo es distinto, más institucional, más contenido. Eso también dice mucho de la diferencia entre ambos. Mientras Mourinho sigue siendo el provocador profesional, el hombre que no se calla aunque el silencio le convenga, Arbeloa ha optado por una línea más discreta, consciente de que su futuro pasa por los despachos y los banquillos, no por los titulares incendiarios. Y aquí aparece otro elemento clave. Mourinho no suele atacar a cualquiera. Escoge muy bien a sus objetivos. Atacar a Arbeloa es, en cierto modo, atacar a una forma de entender el Real Madrid actual, una estructura donde antiguos jugadores ocupan puestos de responsabilidad y donde el discurso oficial tiende a suavizar los conflictos del pasado. Mourinho nunca ha sido amigo de los relatos edulcorados. Para él, el pasado fue duro, incómodo y, en muchos casos, injusto, y no tiene ningún problema en recordarlo. El comentario sobre el talento de Arbeloa también conecta con una crítica más amplia al fútbol moderno, obsesionado con las estadísticas llamativas, los vídeos de highlights y la espectacularidad constante. Mourinho reivindica a otro tipo de futbolista, uno que quizá no llena estadios por sí solo, pero que hace funcionar al equipo. En ese sentido, su frase puede leerse incluso como un elogio encubierto. Arbeloa llegó donde llegó no por ser el más brillante, sino por entender el juego mejor que muchos más dotados técnicamente. El problema es que ese mensaje, lanzado sin contexto y con el historial de Mourinho, se interpreta inevitablemente como un dardo. Si ya estás flipando con cómo una frase aparentemente simple esconde tantas capas, suscríbete al canal, porque estas historias son como las muñecas rusas. Siempre hay algo más dentro esperando a ser contado. El final de esta historia no es una reconciliación pública ni un enfrentamiento abierto. Es algo mucho más típico del fútbol y, en especial, de Mourinho. Es el silencio posterior, la incomodidad flotando en el ambiente y la certeza de que nada de esto es casual. Mourinho seguirá hablando, Arbeloa seguirá trabajando en la sombra y el Real Madrid seguirá siendo ese escenario gigantesco donde cada palabra pesa toneladas. Quizá dentro de unos años, cuando ambos miren atrás con más distancia, estas frases se entiendan de otra manera. O quizá no. Porque hay personas que no cambian su forma de expresarse aunque cambien los tiempos, y Mourinho es una de ellas. Su ataque a Arbeloa no fue un arrebato, fue una pieza más en un discurso coherente con toda su carrera. Un recordatorio de que en el fútbol, como en la vida, la memoria es larga, las lealtades se ponen a prueba y las palabras, cuando las dice alguien que sabe usarlas, nunca son inocentes. Y así, sin gritos ni aspavientos, Mourinho volvió a demostrar que sigue siendo uno de los narradores más incómodos y fascinantes del fútbol moderno. Porque puede que ya no esté en el centro del foco como antes, pero cuando decide hablar, incluso de un lateral derecho aparentemente discreto, consigue que todo el mundo vuelva a mirar hacia él. Y eso, nos guste o no, también es talento. Y ese talento a que se alude no tiene nada que ver con levantar copas ni con diseñar pizarras brillantes, sino con algo mucho más escurridizo. La capacidad de controlar el relato incluso cuando parece que ya no formas parte de él. Mourinho sabe que su etapa en el Real Madrid es revisada constantemente, reinterpretada, a veces reducida a caricatura. Sabe que hay una versión oficial que intenta simplificar aquellos años como un periodo tóxico del que hubo que salir cuanto antes, y sabe también que muchos de los protagonistas de entonces ocupan hoy posiciones desde las que esa versión se refuerza día tras día. Por eso cada palabra suya funciona como una grieta en ese discurso. Cuando habla de Arbeloa, en realidad está hablando de cómo se construyen las jerarquías, de quién hereda el poder simbólico y de quién queda relegado al papel de nota a pie de página.
No es casual que mencione la inteligencia por encima del talento. Está señalando una cualidad que va más allá del césped, una habilidad para leer el contexto, para adaptarse a los cambios de viento, para sobrevivir cuando otros se estrellan por no saber interpretar el entorno. Arbeloa representa precisamente eso. Un futbolista que nunca fue indiscutible por su exuberancia técnica, pero que entendió muy pronto que se esperaba de él en cada escenario. En el Liverpool fue fiabilidad. En el Real Madrid fue sacrificio. En la selección fue discreción. Y tras retirarse, fue continuidad institucional. Mourinho lo sabe mejor que nadie porque fue él quien lo utilizó como una pieza clave en su engranaje, alguien que transmitía mensajes dentro del vestuario sin necesidad de levantar la voz. Ahí es donde el comentario adquiere un matiz casi incómodo. Mourinho no está desautorizando a Arbeloa, está desnudando el mecanismo. Está diciendo, sin rodeos, que el fútbol no siempre premia al más brillante, sino al que mejor entiende el sistema. Y al decirlo en voz alta, rompe una de esas reglas no escritas del fútbol moderno, donde ciertas trayectorias se protegen con un silencio respetuoso. También hay una lectura casi autobiográfica en todo esto. Mourinho siempre se ha visto a sí mismo como alguien infravalorado en ciertos aspectos y exagerado en otros. Se le acusa de defensivo cuando ha construido equipos goleadores. Se le tacha de conflictivo cuando muchos de sus conflictos nacieron de estructuras que él no controlaba. Al hablar de Arbeloa como alguien sin talento extraordinario pero con una inteligencia superior, está proyectando una idea que él mismo ha defendido durante años. El éxito no es cuestión de brillo, sino de comprensión profunda del juego y de las personas. Ese espejo incómodo es lo que hace que la frase moleste tanto. Porque obliga a replantear narrativas cómodas. Obliga a aceptar que muchos caminos al éxito no son románticos, ni heroicos, ni especialmente agradables de contar. Son caminos llenos de decisiones frías, de silencios estratégicos y de saber cuándo hablar y cuándo desaparecer. Mourinho, que nunca ha sido especialmente bueno en desaparecer, utiliza a Arbeloa como ejemplo de alguien que sí supo hacerlo cuando tocaba. Y eso, viniendo de alguien que ha pagado caro no saber callarse, tiene un fil especial. No es una crítica simple, es casi una confesión disfrazada. Por eso el comentario no busca respuesta. Mourinho no esperaba que Arbeloa saltara a la yugular ni que el debate se incendiara durante semanas. Le basta con sembrar la duda, con recordar que detrás de cada trayectoria limpia hay decisiones complejas y contextos que rara vez se cuentan en los documentales oficiales. El fútbol español, tan dado a simplificarlo todo en bandos claros y relatos morales, se incomoda cuando alguien introduce matices. Y Mourinho vive de eso, de incomodar sin pedir permiso. Su ataque, si ese se puede llamar así, no va dirigido a destruir a Arbeloa, sino a cuestionar la forma en que se reparten las etiquetas de talento, mérito y legitimidad. Al final, lo que queda flotando no es una enemistad abierta, sino una pregunta incómoda. ¿Cuántas carreras se construyen sobre la inteligencia silenciosa y cuántas se caen por confiar solo en el talento visible? ¿Cuántos recuerdan quién estuvo cuando todo ardía y cuántos prefieren una versión más amable del pasado? Mourinho, fiel a sí mismo, no ofrece respuestas claras. Lanza la piedra y se aparta, sabiendo que el ruido vendrá solo. Y Arbeloa, también fiel a su estilo, sigue su camino sin mirar atrás, consciente de que en el fútbol, como en la vida, a veces la mayor victoria es no entrar en la guerra que otros quieren librar por ti. Ese silencio de Arbeloa, tan poco espectacular y tan eficaz, es precisamente lo que más resuena cuando se contrasta con el ruido que siempre acompaña a Mourinho. No es un silencio vacío, sino uno lleno de cálculo, de comprensión del lugar que ocupa y del lugar al que quiere llegar. Mientras otros jugadores sienten la necesidad de reinterpretar cada episodio del pasado para encajar en el presente, Arbeloa parece haber asumido que algunas batallas se ganan simplemente dejando que el tiempo haga su trabajo. Y eso, en un ecosistema tan histérico como el fútbol de élite, es casi una rareza. Mourinho detecta esa rareza y la señala, quizá con una mezcla de admiración y frustración. Admiración porque reconoce una cualidad que él mismo valora enormemente, la inteligencia aplicada al contexto. Frustración porque sabe que esa cualidad, cuando se ejerce desde dentro del sistema, suele ser más rentable que la confrontación directa que él ha practicado durante años. No es casual que muchos de los que hoy ocupan cargos relevantes en grandes clubes sean perfiles similares al de Arbeloa. Discretos, institucionales, con un discurso medido y una memoria selectiva. Ahí es donde la frase sobre el talento se vuelve especialmente punzante. Mourinho no está hablando solo de capacidades futbolísticas, está cuestionando el criterio con el que se legitiman ciertas figuras dentro del club.
Está sugiriendo que la inteligencia para sobrevivir y prosperar en ese entorno puede ser más determinante que cualquier virtud visible. Y al hacerlo, desmonta la idea romántica de que todo se reduce al césped, al esfuerzo dominical y a los resultados. Porque el Real Madrid, como cualquier gran institución, funciona también a través de códigos internos, alianzas tácitas y una gestión cuidadosa de la imagen. Arbeloa ha sabido navegar ese mar sin levantar olas innecesarias. Mourinho, en cambio, siempre prefirió dinamitar el puerto entero si consideraba que las reglas del juego no eran justas. Dos maneras de entender el poder, dos formas de afrontar la memoria y dos destinos muy distintos tras compartir vestuario y objetivos. El comentario del portugués, por tanto, no es un ajuste de cuentas personal, sino una radiografía incómoda del sistema. Al reducir el talento a un elemento secundario frente a la inteligencia, está poniendo en evidencia una verdad que muchos prefieren no verbalizar, que el fútbol, en su versión más alta, no premia solo lo que se ve, sino lo que se intuye, lo que se negocia y lo que se sabe callar en el momento adecuado. Ese tipo de verdades suelen incomodar porque obligan a mirar más allá del marcador. Obligan a aceptar que las trayectorias limpias no siempre lo son tanto y que la coherencia absoluta es un lujo que pocos pueden permitirse. Mourinho, que nunca ha tenido problema en pagar el precio de la incoherencia aparente, utiliza a Arbeloa como ejemplo sin necesidad de elevar la voz. Le basta con una frase seca, casi académica, para dejar la reflexión flotando en el aire. Y mientras el debate se centra en si fue un ataque o un elogio mal formulado, el verdadero mensaje sigue ahí, intacto. El fútbol es un juego de inteligencia tanto como de talento. Y quienes mejor lo entienden no siempre son los que más ruido hacen. Mourinho lo sabe, Arbeloa lo ha demostrado, y el resto observa, incómodo, como una simple frase vuelve a abrir heridas que nunca terminaron de cerrarse. Esa incomodidad colectiva no nace solo de la frase en sí, sino de lo que obliga a aceptar a quien la escucha con atención. Porque si se rasca un poco, lo que Mourinho está exponiendo es una jerarquía no escrita del fútbol moderno, una en la que el talento sirve como carta de presentación, pero la inteligencia es la que permite quedarse en la sala cuando las luces se apagan y ya no hay cámaras. Y Arbeloa, con su perfil bajo y su capacidad para no desentonar nunca, encaja perfectamente en ese molde. Durante los años más tensos del vestuario blanco, Arbeloa no fue el líder carismático ni el futbolista a que se buscaba cuando había que cambiar un partido. Fue algo mucho más valioso en ese contexto concreto, un estabilizador. Alguien que entendía la idea del entrenador, que la ejecutaba sin adornos y que, sobre todo, no la cuestionaba en público. Mourinho siempre ha valorado ese tipo de jugador porque le permite construir un orden interno en medio del caos externo. Y ese orden, para él, siempre ha sido una obsesión. Cuando Mourinho habla de inteligencia, está hablando de eso, de entender qué papel te toca jugar y asumirlo sin complejos, de saber que no todos pueden ser protagonistas, pero que todos pueden ser imprescindibles si comprenden el guión. Arbeloa nunca intentó ser algo que no era. No buscó el foco, no reclamó galones que no le correspondían y no alimentó relatos alternativos. En un vestuario lleno de egos descomunales, esa actitud era casi revolucionaria. El problema surge cuando ese mismo perfil, una vez retirado, pasa a formar parte del engranaje institucional. Ahí es donde Mourinho afila el mensaje. Porque para él, el riesgo no está en el Arbeloa jugador, sino en el Arbeloa símbolo. En cómo se utiliza su figura para construir una narrativa de continuidad, de normalidad, de transición limpia entre etapas que en realidad fueron todo menos limpias. Mourinho no acepta fácilmente que su paso por el Real Madrid se convierta en una nota a pie de página incómoda que se menciona de pasada antes de volver al discurso oficial. Y cuando detecta que algunos de los que estuvieron cerca de la hora forman parte de ese relato suavizado, no puede evitar señalarlo. No con nombres directos ni acusaciones explícitas, sino con frases aparentemente técnicas que en realidad llevan una carga política enorme. Decir que Arbeloa no era muy talentoso es una forma de bajarlo del pedestal simbólico sin atacarlo frontalmente. Es devolverlo al terreno de lo humano, de lo funcional, de lo contextual. Es recordar que su importancia no vino de una genialidad individual, sino de encajar en un sistema concreto, en un momento concreto y bajo un liderazgo muy concreto. Y ese liderazgo, implícitamente, es el suyo. Ahí es donde el ego de Mourinho entra en juego, pero no de la manera simple que muchos imaginan. No es un ego infantil que necesita aplauso constante, sino uno narrativo. Mourinho quiere que su historia se cuente bien, con sus luces y sus sombras, pero sin falsificaciones cómodas. Y cuando siente que esa historia se está reescribiendo desde dentro, utiliza lo único que siempre ha controlado,
la palabra. El fútbol español, tan acostumbrado a declaraciones vacías y respuestas de manual, se descoloca cuando alguien habla así, porque no es una provocación ruidosa, es una reflexión incómoda disfrazada de análisis técnico. Obliga a detenerse, a leer entre líneas y aceptar que muchas carreras no se explican solo por lo que ocurrió en el césped. Arbeloa, consciente o no, encarna esa complejidad. Y Mourinho, al señalarla, no busca destruirla, sino exponerla. Como quien levanta una alfombra sin gritar, dejando que cada uno decida qué hacer con el polvo que aparece debajo.